This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? La voz que acabas de escuchar es de Greta Thunberg. Sí, cuando ella hace el reclamo al mundo entero de todo lo que está ocurriendo en el cambio climático. Ella reclama con mucha, vamos a decir, énfasis y un poco molesta lo que está ocurriendo en la actualidad. Y este episodio en Circular Podcast vamos a hablar acerca de Greta Thunberg. Esto es Circular Podcast, el podcast que ayuda a crear conciencia de los efectos del cambio climático, crear el hábito del reciclaje, los beneficios de tener una economía circular, tener presente el calentamiento global y la importancia de la sustentabilidad. Esto es Circular Podcast y yo soy Juan Carlos Giraldo. Entonces, para esto yo cuento con mi colega Patricia Prat, a la cual la conocí en el año 2018, creo, o 2019, perdón, en la Universidad de Harvard. Patricia es una profesional uruguaya con mucha experiencia y el día de hoy se ha unido como mi host para conversar y analizar algo que quería dejar en plano. Patricia ni yo somos científicos. Este es un podcast, un episodio netamente informativo y conversacional en que vamos a analizar a este personaje muy conocido en el mundo como es Greta Thunberg. Y le doy la bienvenida a Patricia. Pati, ¿cómo estás? Gracias por ser mi co-host en este primer episodio y primer podcast, ¿verdad? Tuyo. Sí, así es, Juan Carlos. Muchas gracias por la bienvenida. Y creo que sí, nos conocimos cuando estaba organizando la conferencia latinoamericana en la Universidad de Harvard, en la Kennedy School de Gobierno. Así es. Pati, una pregunta. Tú trabajaste en varios países en Latinoamérica y en Brasil también en una empresa dedicada a la industria agrícola, ¿verdad? Sí, correcto. Yo trabajé por 13 años en una empresa que fabrica maquinaria agrícola, una empresa americana que se llama John Deere. Y gracias a eso tuve la oportunidad de conocer América Latina, de conocer varios países, clientes y vivir también fuera de Uruguay, donde nací y me formé. Estuve viviendo en Argentina y en Brasil. Y bueno, después de un tiempo decidí eh, ir a la escuela, a Harvard, a la escuela de gobierno de Kennedy para aprender un poco más sobre el tema de políticas públicas y también el tema de sostenibilidad relacionado con el agro, que es algo que me interesa muchísimo. Sí, es bien interesante, es una empresa muy reconocida. Pati, vamos de frente a compartir quién es Greta Thunberg. Bueno, ahora nos hemos repartido el trabajo en esta conversación que hemos tenido con Patti acerca de Greta Thunberg. Y nada, primero abordaremos quién es Greta Thunberg, quién es, qué es lo que está logrando, si hay otros jóvenes como ella en el mundo, no sé. eh, ¿Quieres tocar el tema tú, Patti, o quieres que lo aborde yo? No, si quieres, comenzamos. Es una pregunta interesante, ¿no? Que pensar quién es Greta Thunberg y hace un año o poco más de un año era alguien desconocida para la mayoría de nosotros. Y hoy Greta es una joven activista que creo que ya cumplió 17 años, pero al momento de tomar más notoriedad tenía 16 y se convirtió en muy poco tiempo en la cara de la lucha contra el cambio climático en el mundo, ¿no? Y lo más interesante es que lo hizo con un mensaje muy simple, y lo hablábamos varias veces contigo, ¿no? Esta frase que ella utilizó desde el principio de que nadie es muy pequeño para hacer una diferencia. Y a partir de eso, y siendo muy pequeña, vaya que ha hecho una diferencia, sobre todo en generando mucha conciencia y brindando información y trayendo mucha visibilidad al tema del cambio climático desde que comenzó hace un par de años, ¿no? Exacto, sí. Lo que mencionas es cierto, o sea, ella trajo algo que de repente yo comencé a interesar, yo sabía el tema del cambio climático, tú también, etcétera, pero
ella fue el disparador. ¿Qué hace? O sea, que esta niña, ¿cómo puede ser que una niña y comenzó a correr como rey de pólvora y todo el mundo comenzó primero a seguirla, a entender quién era ella, y a preocuparse acerca del tema de cambio climático que nos afecta a ti, a mí y a todo el planeta? Pero, ¿quién es Greta Thunberg? Yo hice un research para ti, y ella nació en el año 2003 en Correcto, Estocolmo, sí. en Suecia, el 3 de enero. Yo tuve la oportunidad de vivir en Suecia y en Estocolmo particularmente, y es un país muy claro con sus políticas. Sin embargo, como tú mencionaste, en agosto del año 2018, con solo 15 años, ella no asistió al colegio un viernes, para manifestarse en frente del Parlamento sueco. Para los que no saben, para ti, tú sabes que Greta es hija de una cantante de ópera Mm, que se llama Malena Eman y un actor sueco que se llama Svante Thunberg. Y ella es diagnosticada con Asperger en el año 2011 y trastornos obsesivo compulsivo. Pati, tú sabes que yo le pregunté a una amiga que tiene un familiar, ¿ok? Que tiene este síndrome. Y me dice que normalmente ellos no tienen expresión en el rostro. O sea, solamente tal como se les ve. Y que ven la vida o blanco o negro. O sea, no hay nada como tú y yo que podemos de repente, oye, mira, ¿sabes qué? Negociar, no, para ellas es o es lo bueno o es lo malo. Entonces, en una entrevista que le hicieron acá a Estados Unidos, Ellen, esta famosa, que tiene un TV show, sí, un un talk talk show, show. se le observaba a la chiquita, a la niña, pues realmente sí, o sea, su rostro sin expresión. Pero en fin, eso es parte de también. No es una debilidad, de repente es una fortaleza que ella tiene y que tú y yo no tenemos, de repente, ¿no? Porque la gente tiende a verlo de otra forma cuando la gente tiene este tipo de situaciones. No sé qué opinas tú. Sí, creo que también, bueno, ella comentaba o cuentan cuando se habla de la historia de Greta, que cuando tenía tan solo 8 años es que empieza a Ujú. entender o a escuchar un poco sobre el tema del cambio climático. Y como Ya, decías tú, un poco debido al trastorno que tiene y por esta fijación que tienen en ver en blanco y negro algunos temas, y de nuevo, no somos ujú. ninguno de los dos expertos en Claro. estos síndromes ni en este medicina, pero bueno, Ah, retomando un poco lo que se cuenta sobre ella en distintos medios, distintas fuentes, dicen que es por eso también que ella lo ve con tanta urgencia y está ujú, dedicada y tomó esa decisión de dedicarse 100% a generar esta conciencia sobre el cambio climático, y por eso habla con tanto sentido de urgencia y haciendo tanto foco en eso y no dando crédito de por qué no se están tomando acciones y no entendiendo si es tan grave el asunto, por qué no estamos haciendo algo al respecto. Así que algo tiene que ver también este tema de su diagnóstico y de este ujú. trastorno con que ella tome esta actitud. Y también ha sido muy criticada, ¿no? Por la forma Uy, en que habla y por eso por esto de la falta que dicen algunos de gesticulación o de expresión en su rostro. claro. Y es difícil, ¿no? Porque es una chica muy joven y muchos de los Chiquita. detractores o muchas de las personas que no concuerdan con ella, también me parece como no con mucho sentido ser crítica sobre el aspecto físico o sobre estas condiciones Claro. de las personas, sino que, bueno, Ujú, sería más interesante que el argumento viniera por el lado de los hechos y de las acciones, no de lo que- tanto fijándose en la persona y su aspecto físico. Pero como tú dices, sí, se ha dedicado desde que salió de la escuela, decidió tomarse un año, un poco más de un año ya ujú, va, en ujú. esto, y comenzó ese movimiento los viernes haciendo esa huelga ante el Parlamento, porque era un año electoral en Suecia cuando comenzó, y pretendía que Sí, se tomaran acciones sobre em, el acuerdo que había asumido su país en el Acuerdo de París, ¿no? Que dentro del claro. Acuerdo de París los países asumen voluntariamente tomar algunas acciones para reducir las emisiones de carbono. Entonces, Ujú. ese año, que era un año electoral y que habían habido, por lo que cuentan, incendios y algunos problemas Sí, en en los su bosques, país, ella dice, en bueno, ¿cómo Suecia, sí. puede ser que el gobierno y quienes asuman el poder después, si hay una transición, no tomen acciones más fuertes contra la emisión de, de gases carbono?
Y empieza esta claro. huelga sentándose ella sola con su cartel frente al Sienta- Parlamento, y eso se transforma de un año después en un en un movimiento movimiento global, enorme. ¿no? Porque ahora tenemos jóvenes y tenemos ramas y brazos de ese movimiento, como decías tú, que se llama Viernes por el Futuro, que se conoce Exacto. como Fridays for Future, que están haciendo manifestaciones constantemente y huelgas para generar esa conciencia y pedir más acciones más fuertes contra el cambio Ujú, climático en todas partes, ¿no? Em, claro, y lo hicieron muy fuertemente cuando estuvo Greta en la Asamblea de Naciones Unidas junto con otros en la ONU, jóvenes, en la ONU. exacto, el año pasado, y Ujú. continúa hasta el día de hoy. Y si quieren ir a las páginas y enterarse un poco más de qué se trata este movimiento, obviamente lo pueden hacer y podemos colocar el link después para que también las personas Claro que puedan sí. ver y acceder a ese Tú link. pero no sé si tú has notado, pero el 20 de septiembre fue, ¿no? La primera. Sí, Ese en día septiembre. fue el 20 de septiembre fue el día que realmente explotó esto y que tuvo bastante, fue masivo en el mundo, obviamente en algunas otras regiones poco menos, pero tú has notado que, no sé, te pregunto, yo he Sí, notado que el impacto que tuvo el 20 de septiembre, o sea, fue bueno, pero sin embargo no ha habido otros 20 de septiembre. ¿Me entiendes? O sea, el siguiente, que fue en diciembre, fue un poquito menos, obviamente sí hubo repercusión, pero parece que están haciendo todos los viernes aparentemente, pero el día principal fue el 20, que ese fue pues el que fue masivo en todo el mundo. Ahora, estamos en el 2020, en 2019 le ha pasado a esta chica muchas cosas buenas y muchas cosas de repente no tan buenas, porque hay gente que es detractora, Patti. Primero fue nombrada la persona del año por Times, sí, ¿verdad? Por su gran trabajo, lo cual es loable. Se habla mucho del tema de la inclusión, etcétera, pero siempre no se toma en cuenta las personas con ciertas discapacidades, que a veces son capacidades, en el caso de esta niña, y la nombraron como la persona del año. Segundo, fue como tú mencionabas, a la Asamblea de las Naciones Unidas para hablar acerca del tema del cambio climático y se fue tal como ella lo quería, se fue en un catamarán y también se que regresó en el mismo también catamarán. recibió muchas críticas, ¿no? La forma Exacto, que porque viajó. la forma que lo hacía, de repente muy radical, pero tenía un fondo. De repente el mensaje era, uno de los mayores contaminantes del planeta son los aviones. Entonces, ella, dentro de vamos a decir, de su personalidad, dijo, mejor me voy en el catamarán para hacer algo que el mensaje que yo tomo, independientemente de si es en avión o es en carro o es en catamarán, es que es coherente con lo que se dice y con lo que se hace. Cosa que en el mundo de los negocios, Pati, en el mundo en general, la coherencia es un valor que no está, o sea, que la gente pues fácilmente tuerce el brazo por cualquier cosa. Ahora, ¿qué te pareció el discurso? Tú sabes que yo tengo el librito que dice Greta Thunberg, Ujú. lo compré en Amazon y la mayoría de sus discursos sí empieza parece que es un copy-paste, que es lo mismo, que el mismo repite los mismos, pero y le adiciona algunas otras cosas. En el The Guardian han hecho una geniales análisis acerca de sus discursos. En Davos acaba de tener uno muy Sí, bueno también muy y bueno. también ha sido criticada también por un ministro, por el secretario de Tesoro de los Estados Unidos. Y nada, no sé, en Madrid también tuvo muy buena acogida, ¿no? Bueno, sí, como decíamos en Madrid, en la COP25, Greta tuvo como un papel un poco menor al de la ONU. Como decías tú, el discurso de Naciones Unidas es como el que hasta ahora tuvo más poder. En la COP ella participó en algunos paneles secundarios, no dio tantas entrevistas, pero un panel muy importante en el que ella participó fue uno en el que estaban varios expertos del IPCC, que es este panel interdepartamental por el cambio climático, donde están todos los expertos que asesoran a la ONU en temas de cambios climáticos. Entonces, como decíamos, ella tiene esa mezcla de lo que es tratar de dar un discurso emotivo, simple, emotivo, pero siempre basado en hechos científicos. Y creo que como que esa conjunción es la que la ha hecho ganar esa notoriedad y también que la escuchen, tanto quienes la critican como quienes la apoyan. Pero volviendo al discurso de Naciones Unidas, como tú decías, ella fue invitada a la Asamblea General en la apertura de lo que era el cambio,
la cumbre del cambio de clima en Nueva York. Y obviamente cuando llegó había mucha expectativa porque hubo mucha cobertura desde su llegada, desde el viaje en barco, Ujú. desde cómo le esperaban otros activistas, de todas las marchas que se estaban organizando. Y también Nueva York es una ciudad Ujú. que, que tiene mucha receptividad, ¿no? Exacto. A esos temas de cambio climático, de renovación de energía, por un poco de historia, por otros alcaldes que han tenido anteriormente. Entonces, en ese discurso, Sí. ella hace un llamamiento a los líderes mundiales, ¿no? A los países que están ahí reunidos, y usa algunas frases muy fuertes Ajá. que creo que han resonado bastante. Entre ellas dice, le dice a los líderes, ¿no? Han robado mis sueños y mi infancia con Claro. sus palabras vacías. Los ojos de las futuras generaciones están sobre ustedes y si eligen fallarnos, jamás los perdonaremos. Aquí y ahora es donde marcamos la línea. Así Entonces, es, habla es verdad. en términos muy duros, ¿no? Una niña muy joven, sobre la omisión que han Ujú. tenido estos líderes y cabezas de países y un poco sobre una traición, ¿no? A las nuevas generaciones, porque estos líderes son los que están en el Ujú. poder, los que tienen Claro. capacidad de generar los cambios, ¿no? Y tomar esas decisiones a nivel em, nacional y generar estas alianzas a nivel multinacional y Increíble. aparentemente no lo han hecho y no entienden esa urgencia y ese reclamo de las generaciones. Una de las cosas importantes creo también por Wow. qué Antonio Gutiérrez como secretario general de Naciones Unidas y también los medios cubrieron tanto el discurso, es porque esta sesión de la Asamblea General era una sesión en la que se Exacto. pretendía dar mucho Ese es impulso a lo que iba a ser la lo que manejan todo. COP25 en Madrid, ¿no? Donde se esperaba que los países asumieran compromisos más ambiciosos en sus promesas del Acuerdo de París, ¿no? Y en esto del tratar de evitar que la temperatura global por causa de las emisiones Eh, sea menor a 1,5 grados, ¿no? Exacto, respecto a los registros previos de la era, Ujú. de la era preindustrial. Entonces, se esperaba mucho que en esa reunión, en esa asamblea general donde había más de Ya. 60 países reunidos, se tuviera ese ímpetu y ese impacto para que después en la COP de Madrid se Claro, volvieran a claro. ratificar compromisos de varios países y que tuvieran compromisos más ambiciosos en estos que se llaman los Ujú. NDC, ¿no? Que son los compromisos nacionales de cada país. Y Baje. bueno, y lamentablemente, como hemos No, visto de de los resultados de la 1 COP, no exacto, fueron a 1,5 los grados. esperados, y sobre todo porque muchos países que son responsables por muchas de las Claro. emisiones de gas carbono no, no elevaron sus promesas o no elevaron sus propuestas. Ujú. Sí lo hicieron muchos países desarrollados, pero no tuvo el impacto que se pretendía y bueno, y se va a pasar la discusión de las emisiones de carbono a la próxima reunión que va a ser este año en Glasgow. Sí, y no, se esperaba, como tú mencionas, que ya se cierren todos los acuerdos en el el COP25 donde Greta asistió. Y ella menciona que el Ujú, COP25, al parecer, era quizá mucho más importante que el de las Naciones Unidas, ¿verdad? Porque asistieron 25.000 personas de 200 países, y ella decía que en el dime. COP25 es algo que no deberíamos mirar, pasar e ignorar, porque cada oportunidad que tengamos de mejorar la situación, deberíamos tomarlo. Cuando ella Ujú, dio el discurso en la COP25 en Madrid, que se cambió, iba a ser en Santiago, pero por temas políticos se tuvo que cambiar. Ahora, no solamente, Greta es la primera, obviamente, que sale a la luz, Patty, ha sido criticada. Hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, antes de entrar el siguiente tema, tú sabes que en del Reino Unido hicieron una encuesta si pensaban si Greta Thunberg estaba logrando crear la Warners, y la ujú, gente el resultado menciona que no, que
menciona, por ejemplo, acá lo tengo, mira, voy a abrirlo en un momento, y dice, Sí. ¿tú crees que Greta Thunberg ha ayudado al debate del cambio climático? Dicen sí, muchas personas, sí, ella ha logrado crear conciencia, solamente el 38%. Y no, ella no ha hecho ninguna diferencia, ha sido es el 62% hasta el día de hoy en una encuesta publicada en el Yahoo del Reino Unido. Lo cual me llama la atención que hay mucha gente que de repente no cree en el tema del cambio climático, no solo no en Greta, sino los negadores del cambio climático. Pero, en fin, volvamos al tema de Greta. Patti, tú sabes, pero Greta no es la única chiquita que está, joven, vamos a decirle joven, que está tomando, vamos a decir, carrera o tomando diferencia que nos están enseñando a nosotros los adultos en esto. Hay otros jóvenes en el mundo, ¿verdad? Tú tienes, tú creo que creo que viste, me mencionaste algún de unas personas, de unos chicos que están alrededor del mundo dando y dando, igual son los Greta, pero de otros países. Sí, sí. Bueno, lo de la encuesta tal vez, no sé mucho de los datos y no sé qué tanto abarcó. Como decías tú, el tema Ujú, cambio climático en general no es algo nuevo, no nació con Greta, no nos enteramos el año pasado ujú, sobre el tema del cambio climático, Naciones Unidas, varios científicos, varios expertos, muchísimos activistas, no tan jóvenes y ujú, jóvenes, vienen tratando de generar, ¿no?, esa notoriedad y traer información y que la gente entienda, pero siempre está esa disyuntiva, ¿no? De es una emergencia el tema del clima o también es algo ujú, que gradualmente va transformando, que va incrementando la temperatura global, que cada vez hay más emisiones de carbono, que la tecnología todavía no es suficiente para contrarrestar esas emisiones. Entonces, a veces los efectos ujú, que vemos algunos no son tan graves o no son tan notorios como los que perciben otros, ujú. ¿no? Entonces, quienes lo están Exacto. sufriendo, islas en el Pacífico que sufren más inundaciones, o ver estas Ah, inundaciones o claro. cambios de temperaturas que pueden también a veces ser, como dicen algunos, un efecto puntual de, Ujú, de movimientos de la Tierra o de temperatura, y bueno, es un hecho aislado que haya nevado tanto en zonas donde no lo hacía, o que los glaciares en el Ártico ujú, se hayan perdido, o que el deshielo sea más grande, o los incendios en el Amazonas, o en Australia, o en otras partes. claro. Pero quien los vive más de cerca, obviamente, tienen más presente, porque lo están sufriendo Exacto. directamente. Y bueno, y un poco lo que se Pero advierte es Patti, que esos cambios y esas temperaturas, y el 2019 fue de los años con un ujú, récord de temperaturas más altas, exacto, exacto, exacto. esas condiciones, esas situaciones climáticas, como lo quieran llamar, Situaciones. em, van a Ujú, ser cada vez más intensas, más frecuentes, ujú. y no es solo, Pero Pati, si acá en bueno, Boston sí, nomás, en Boston, la semana pasada, estamos en invierno donde hace, para la gente que nos escucha, hace -10 centígrados, a veces ha llegado a -25 en la noche. Pati, hubo un calor terrible hace 2 sí, semanas lo que pasa que acá. es, Entonces creo dice, que es la, difícil el entender, el entender para todos, ¿no? O sea, nosotros en nuestro día a ujú, día, lo que puede ser un pico de claro, temperatura puntual en un año, a cambios más ujú, permanentes que tengan impactos en ecosistemas o en nuestra forma de es vida. verdad, Entonces, eso es es tan cierto. gradual a veces ese cambio, por más que en los últimos, ¿no? En Ujú, los últimos tiempos se ha dado más notoriedad, se ha dado más cobertura. Lo de Australia, obviamente, que invadió las noticias, y todo lo que hemos es visto de terrible. extremos, desde incendios, todo lo que ha pasado con millones Sí, de especies, o las lluvias de granizo que tuvieron hace poco. Eso fue como muy extremo y recibió una cobertura que nos hace decir, bueno, ¿qué está pasando? Pero para quien no increíble. está en Australia, o quien no lo está viviendo, o quien no está en el Pacífico, Ujú, o no sufre las inundaciones, parece algo todavía muy distante y como un hecho aislado. muy lejano, Entonces, exacto. creo que con lo del cambio climático, más allá de que hay muchísima información, que hay mucha evidencia científica, nos cuesta a todos como personas apropiarnos del tema y decir, bueno, esto es Exacto. ya, Comprar la como dice idea. Greta, ¿no? Esto Comprar es la ya idea. y el punto es hoy. Em, entonces Sí. es difícil eso, Como y mencionabas, difícil lograr toda esa coordinación, porque no es solo una acción ni claro. de la industria, ni del sector privado, ni del sector público, ni de los gobiernos. Tiene que ser realmente ese esfuerzo como to- estructural y sistémico para que se genere el impacto. Ujú. Y tú sabes que tú has mencionado el tema de que muchos países están viendo, bueno, tomando este tema, que están sufriendo los impactos. Por ejemplo, la isla de Kiribati
en la Oceanía, en el Mm. Pacífico, ya está a punto de desaparecer y el presidente del país ha tenido que comprar parte de las islas de Fiji para que sus pobladores tengan, como él dice, una migración decente. Pero en fin, ahora, y es todo, como tú dices, hay que comprar la idea. Y muchos países en Latinoamérica todavía no están no compran, no entienden. Creo que es un tema educacional. El presidente Obama lo decía, es un tema de educacional, Sí. que hay que seguir dándole para poder entender sobre todo. Y él decía que le da mucho gusto que los jóvenes, como el caso de Ujú. Greta, y otros más se hayan convertido en los activistas que están llamando la atención del mundo entero, ¿no? Entonces, eso me parece genial y que hay muchas Gretas, como Sí, lo y eso es mencionaba lo hace un bueno, ¿no? momento. También el hecho de que Greta haya tomado notoriedad también hizo que muchos otros activistas jóvenes que vienen trabajando y que también participaron de la cumbre del clima en Naciones Unidas, tuvieran esa Ujú, visibilidad, tuvieran la oportunidad de acceder tal vez y expresarse a medios y a otras personas que tal vez antes lo hacían en una forma menor, sin tanta notoriedad. Te voy a contar de algunos que claro. participaron con Greta en la cumbre del año pasado. Eh, Ya. una que es conocida, hay un par de latinos, de latinoamericanos, Sí, pero hay un par de latinos. Sí. una que es notoria, también por el hecho de ser la hija de Ilhan Omar, que es una representante aquí conocida. Isra Ujú, Kirsi, que es la hija de Ilhan, de 16 años también. Es una joven que viene hace mucho tiempo trabajando por la justicia social. Se sumó de forma más ujú, reciente a lo que es el activismo por el cambio climático, inspirada en un caso que ya, fue conocido, más conocido en Estados Unidos, que fue lo de la ujú, crisis del agua en Flint, en el estado de Michigan, en el 2014, ya, y a través de eso empezó como a interiorizarse más en el tema del agua y cambio climático, y se unió en su escuela, que tal vez es algo que en otros países no tenemos tanto acceso, ¿no? Pero en la nos escuela falta, exacto. existe un grupo ambientalista, y luego ella después Claro, cofunda lo que sería como el brazo americano de estas marchas de la juventud por el ujú, cambio climático, por el viernes. que es el movimiento que inspira a Greta a nivel internacional. Así que bueno, Isra es una de ellas. Ujú. Después hay otra chica también joven que se llama Autumn Peltier, que es una canadiense. Y Sí, mujercitas, ahí ¿ah? va, sí, bien, Mujercitas. bien las mujeres. Eh, Genial. entonces, Ay, qué ella es una bueno. canadiense que también a una edad muy joven, y este es como algo que llama la atención, ¿no? Todos los casos de estos Sí, activistas, ella también con 8 años, son similar a Greta, ¿no? chiquillos. Con 8 años, dice que ella en una ceremonia, en una reservación indígena, por primera vez ve un cartel donde dice, ¿no? El cartel lee que el agua es tóxica. Eso le llamó mucho la atención porque ella no estaba al tanto de Ya, eso, desconocía que eso podía suceder, y ya a los 14 años se une a la lucha por la conservación del agua y los derechos indígenas sobre el agua. Y bueno, también tiene una historia genial. familiar de una tía que también era activista indígena, entonces también la inspira a trabajar en eso. Em, Luego tenemos a Bruno Rodríguez, con 19 años, él Ya. es argentino, también un joven activista Ujú. que organizó marchas por el cambio climático en su ciudad natal, en Buenos Aires, y Qué también bueno, qué bueno. generando, ¿no? esa conciencia y llamando a otros jóvenes a unirse a la lucha y a las marchas contra la complacencia de algunos gobiernos, en luchar contra la polución que algunas corporaciones generan y el uso excesivo de Uy, combustibles fósiles. Así que también jóvenes, pero con mucho para claro. decir y con varios Y argumentos. aprendiendo. Sí, 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 Y están aprendiendo aprendiendo, pero mucho. también expresando, ¿no? Y diciendo, bueno, yo tengo Expresando, derecho claro, a esto, puedo opinar, no tengo por claro. qué esperar a decir otra, ¿no? A tener como mayor edad para hacerlo. Y eso es un poco también lo que se les critica Para, mucho a veces, ¿no? Decir, bueno, recién están claro. empezando, y es verdad que el, en realidad el problema es simple, ¿no? Sabemos lo que hay que Ujú. hacer, sabemos lo que hay que limitar, pero hay una complejidad entre todos los Sí, actores, entre que las tecnologías todavía no son suficientemente desarrolladas o probadas a gran escala. Entonces,
es simple, pero no es tan simple de implementar, ¿no? Como pasa con algunas cosas que decimos, pero no hay que Exacto. hacerlo, o hay que hacerlo de esta manera, ¿y por qué no lo podemos hacer? Bueno, hay Es todo un muchas proceso, fuerzas en juego y ahí es donde entra esa crítica, la parte sí, de que no la parte comprenden la crítica. complejidad, o todos los actores, o todos los intereses que hay en juego, y bueno, y cómo juegan los gobiernos y los distintos actores. Pero hay muchos gobiernos que están haciendo un buen trabajo, Eh, hay muchas empresas que también están haciendo un buen sí, trabajo, y muchos activistas que también hacen un excelente trabajo. claro. Entonces, eh, Ahora, a mí lo que me da mm, gusto, Pati, disculpa no, que te por interrumpa, favor. lo que me da gusto es que todos esos chicos que tú has mencionado, por ejemplo, hay otro también que en Nigeria que se llama Oladosu de Nike, hay una en diferentes países, Sí, hay una chica en Ecuador donde esta también. chica, Jamie Margolin, todos ellos nacieron con la Sí, tecnología. Entonces, esto, ¿verdad? Les ha permitido poder expresarse, porque te pones a pensar de repente años atrás, si nadie lo hacía. Creo que la tecnología, el tener las redes sociales, todo eso ayudó a que esto tomen acción por sí mismos, tener la libertad, porque al tener su celular, pues ellos comienzan a decidir y a manifestarse, cosa que antes no se podía. Y como tú mencionas, hay muchos intereses de por medio, ¿no? Inclusive, lo que mencionas, Patti, Greta en el Davos tuvo un encuentro con el secretario de Estado, pero también la gente adulta se pone al nivel de tratar de, en lugar de sumar, los atacan a los chiquitos, entonces le pone a decirse que mejor que estudie economía y después de unos años más cuando crezca venga a conversar conmigo. Tú no te puedes poner también como un adulto pues a discutir con un niño de esa manera porque quedas mal también. Por algo están diciéndolo, porque para el año 2100, Pati, probablemente tú y yo no vamos a estar acá. Pero para el año 2100 va a haber muchas sequías, va a haber falta de agua, va a haber una inmigración por parte de estas, va a haber mucha más violencia, va a haber mucho más catástrofes mucho más frecuentes. Si antes los huracanes eran cada un año, por ejemplo, yo no soy sí. científico, ni tú tampoco, pero si eran un año, van a ser mucho más frecuentes cada 2 meses, cada mes, Entonces, eso también es lo que se está preparando para el futuro. Pero en fin, es mucho tema Sí, vamos a decir, por hablar, sí. Bueno, como por decías tú en ejecutar Davos, también. recientemente, ¿no? Hace poco que sucedió el Foro Económico Mundial, obviamente Greta estaba presente, obviamente había otros activistas jóvenes, también científicos y también Ujú, muchas empresas y líderes de la mayoría de los países y diferentes actores. ujú, Entonces, creo que el atacar a Greta, como decíamos a veces, el atacar a la persona o el tipo de claro, mensaje que se le da de disminuirla porque es muy joven, no por sé si condición, tiene mucho claro. efecto tampoco, ¿no? Creo que la discusión pasa por otro No lado. sé. Es la forma más fácil, creo que atacarla a ella directamente o a los activistas. Creo que la discusión tiene que pasar por cómo hacemos o cómo logramos esas colaboraciones con el sector Por privado, o ejecución. cómo logramos aumentar nuestros compromisos a Correcto. nivel nacional, o cómo hacemos para mejorar relaciones entre países más desarrollados, cómo Exacto. avanzamos esas tecnologías que pueden mitigar varios de los efectos del cambio climático, cómo trabajamos en fuentes de energía renovable. Entonces, creo que hay otras Ujú. cosas para discutir y el atacarla a ella tal vez, ¿no? Es una forma fácil de sacar el foco de la otra discusión. De moverse. También en Davos, algo que Claro. sí hay que Porque, reconocer es que el sector sí. privado y muchas empresas se unieron en este compromiso, ¿no? De ellos comprometerse con utilizar muchas, ¿no? De esas empresas y después en otro podcast podemos hablar de eso, ¿no? De qué está haciendo el sector Claro, privado en claro. colaboración con el sector público o con la agencia de lo que es el Pacto Global de Naciones Unidas que trabaja esa relación público-privado para trabajar en los objetivos de desarrollo Ujú. sostenible. Y muchas de esas empresas en Davos se comprometieron a incrementar sus esfuerzos y poner fechas en cuanto a cuándo van a estar trabajando 100% con energías renovables, cómo van a hacer para trabajar de forma más Correcto. sustentable con sus proveedores, para hacer mejor uso del agua y de todos los insumos que tienen. Entonces creo que eh, eso es rescatable los países que deciden incrementar su compromiso. Después hay que ver, ¿no? Desde que se dice lo que se va a hacer hasta que realmente se implemente, porque dentro de lo que es el Acuerdo de Ujú. París y algunos compromisos muy débiles que surgieron en la COP, hay una meta de que se revisen cada 5 años, de que se compartan esas prácticas, pero
Pero bueno, tampoco hay muchas Pero en esos consecuencias si 5, no suceden. Entonces sigue quedando correcto, en... porque tú puedes plantearlo en papel todo Sí, y y nada. de hecho, bueno, se vuelve a revisar y se vuelve a revisar y vimos que en esta COP no se logró lo que se tenía en mente. Vamos a ver el año que viene a ver qué pasa con la discusión sobre las emisiones de carbono. Claro, y justo hablando de emisiones, Greta, lo que mencionaba era que a los empresarios tratar de salir de la forma más inmediata, Y obviamente es tampoco un es proceso, posible, pues, ¿no? O Pati, porque sea, es correcto, no es posible ya, ok, hoy día ya no vamos a hacer nunca más inversión en combustibles fósiles, nunca más. No, es un proceso que va y se envuelve en cantidad de dinero. Pero, en fin, a mí lo que me da gusto, Pati, seguramente estás de acuerdo conmigo, que los jovencitos han tomado parte y forman ya parte de este movimiento, que también adultos. Yo fui al 20 de septiembre acá en Boston y me sentía bien porque veía a los del colegio, todos los chicos del colegio, llenecitos, en el tren, en todas las estaciones, todos con sus carteles. Parece que había sido como una especie de trabajo, pero no los veías que era una tarea que era obligada, sino que con ganas de hacerlo. Todos con los carteles caminando en Boston, en las estaciones de tren, todos ellos. Y no sé si en Latinoamérica lo hicieron, quizá muy poco. Había un panel ahí, un mapa virtual que yo iba sí, tú siguiendo me comentaste. y pues sí, te comenté, pero no estaba muy bien, estaba muy ralo, por decir la palabra. Y es una pena porque en Nada, Latinoamérica hay Pati, muchos activistas sí, jóvenes y gente que viene trabajando hace muchísimo tiempo, científicos y ujú, ONGs y bueno, gobiernos locales y gobiernos nacionales. Entonces es una pena que no se poco le a poco, dé esa visibilidad y ahí creo que todos, como decís tú, jugamos un papel a nivel personal en cuanto a interesarnos por exacto, el tema. También es responsabilidad de cada uno. Creo que ir a las fuentes y buscar, e informarse y no solo repetir lo que se ve o lo que se escucha en las redes sociales, porque hoy las redes ujú, sociales nos han ayudado para diseminar información de forma muy rápida, cosa muy buena, pero también a veces hay que también, ¿no? Double check y verificar qué se está sí, diciendo, si es así, y creo que en eso cabe a cada uno de nosotros entender qué podemos hacer desde nuestro lugar individual, que podemos hacer y claro. mucho en esto de generar conciencia, en esto de darle espacio a personas, Este podcast, por ¿no? ejemplo, que estamos conversando, va a llegar a mucha Latinoamérica, de entender el tema de cómo, entender, creo que también es un tema individual, que tú tienes que comprar la idea. Es decir, este es mi footprint, esto es lo que estoy haciendo daño, este es lo que está causando, puede ser poquito o mucho, pero está causando un Sí, daño y como en todo, ¿no? al Uno, planeta en general. hasta el hecho de, el otro día estaba mirando eh, algo no tan relacionado con Greta o tan alto nivel como Naciones Unidas, pero un desafío que lanzaron unos Instagramers en América Latina y una Argentina, ¿no? De, de juntar las colillas de cigarrillo en la playa o tener cuidado con el uso de plásticos de uso simple, ¿no? Genial, De ser conscientes, bueno, ahora pensando en verano, ¿no? Y cuando uno va a la playa y qué es lo que deja atrás. Entonces creo que en cada ecosistema o en claro. cada lugar donde uno vaya, ser Cada conscientes comunidad, de dejarlo como lo mejor posible, ¿no? No como destruir, lo de no encontraste, ensuciar. como lo encontraste, Sí, bueno, o claro. mejor que lo encontraste, porque nunca sabemos cómo lo O mejor que encontraste, lo pero encontraste, claro. Bueno, supuestamente cuando vas a la playa lo encuentras todo bonito, pero a la hora que te vas todo sucio. Pero verdad, tú sabes que yo fui a hacer en el Mystic River, que está cerca de tu ujú, casa, acá en Boston, yo fui a hacer voluntariado para limpiar una parte, ¿no? Y lo que más encontré fueron las colillas de cigarro, pues es la que más contamina y tiene arsénico y contamina y mata. Por eso te preguntas por qué tanta desaparecen las aves, por qué ya no hay tantos cantidad de peces, porque van comiéndose esos pequeños puchitos y se envenenan. Pero de verdad, es un tema de crear en la comunidad, como esa tú bien dices, conciencia, ¿no? en Mm. diferentes, esa conciencia poco a poco y que todos nos convirtamos dentro de nuestras propias comunidades o microcomunidades en nuestro propio Greta Thunberg. Por ejemplo, si Pedrito Pérez no sé, en la parte de Montevideo, en la parte de buceo, de ese distrito, o en la parte de Lima, en la parte de Miraflores o San Isidro, hay uno que quiera tomar acción a lo Greta Thunberg en esa pequeña localidad o en esa pequeña comunidad, va a lograr
lo que todos queremos, tener un Sí, mejor creo que sí, planeta, sin duda ¿verdad? hay mucho trabajo de, como decimos, de casa, ¿no? De que cada uno vea en qué puede Educativo también. aportar. Puede ser, como decías tú, en usar menos plástico, pero ya con el hecho de informarse y de generar conciencia y de tratar de, ¿no? De contribuir de forma positiva, de tener un impacto positivo en Ujú, su entorno, en su comunidad, creo que ya con eso es un avance de lo que tenemos. claro. Y vamos a tener muchas Greta Thunbergs, pero alrededor del mundo. Pati, y llegamos al final del episodio. Nos vemos en el siguiente Claro que podcast. sí. Ok, te mando un fuerte abrazo, a Patricia Prat. Y nada, muchas gracias a todos los oyentes. Gracias, Pati. Nos vemos Gracias, pronto. Juan Carlos. Hasta la próxima. Chao, chao. Esto es Circular Podcast, el podcast que ayuda a crear conciencia de los efectos del cambio climático, crear el hábito del reciclaje, los beneficios de tener una economía circular, tener presente el calentamiento global y la importancia de la sustentabilidad. Esto es Circular Podcast y yo soy Juan Carlos Giraldo.